Si llegó a ti hoy, no fue por accidente. Una parte de ti lo sabe antes de que la mente intente explicarlo. Porque hay momentos en que la realidad no toca primero tus planes. Toca tu pecho. Toca esa presión silenciosa que aparece cuando ya no estás triste exactamente, pero tampoco en paz. Cuando sientes que algo está a punto de abrirse. Y al mismo tiempo, una parte antigua de ti todavía aprieta, todavía duda, todavía mira el tiempo, como si el tiempo tuviera autoridad sobre tu destino. Eso es exactamente lo que empieza a romperse ahora. No estás frente a un mensaje común sobre abundancia. Estás frente a una señal de transición. Una de esas señales que solo aparece cuando tu energía ya no puede seguir sosteniendo la versión de ti que aprendió a esperar con miedo. Tal vez llevas mucho tiempo intentando mantenerte fuerte, pensando correcto, respirando profundo, cuidando tu vibración, observando señales, sosteniendo afirmaciones, haciendo todo lo que se supone que debes hacer dentro de la ley de atracción. Y aún así algo dentro de ti seguía preguntándose en silencio por qué la materia no respondía, por qué la riqueza parecía acercarse y detenerse justo antes de tocar tu vida, por qué todo se sentía tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, por qué después de meses o tal vez años de trabajo interno, de meditación, de gratitud, algo seguía sin moverse. Lo que casi nadie te dijo es que existe un umbral delicado, un umbral donde la manifestación no se retrasa por falta de deseo, sino por exceso de protección. Porque lo que un día te salvó del dolor, ahora puede estar interfiriendo con la recepción. Y cuando avancemos en este proceso, vas a sentir con claridad dónde ese mecanismo todavía vive en tu cuerpo. Puede que incluso ahora, mientras escuchas esto, tus hombros empiecen a caer un poco, o la mandíbula suelte una tensión que no habías notado, porque el cuerpo reconoce antes que la mente cuando entra en contacto con una verdad. Y la verdad aquí no es que estés bloqueado, la verdad es más profunda y más incómoda, y justamente por eso también más liberadora. Tú no estabas siendo rechazado por la riqueza, estabas siendo preparado para no perderte dentro de ella. Hay una diferencia inmensa entre recibir algo desde la carencia y sostenerlo desde la coherencia. Tu sistema, tu campo nervioso, tu firma electromagnética, venía intentando aprender esa diferencia en silencio, incluso en los días en que sentías vacío, cansancio del alma, esa extraña sensación de estar en pausa, mientras todo dentro de ti pedía movimiento. Por eso este momento importa. Vas a reconocer por qué ciertas demoras no fueron castigo, por qué algunas puertas no se abrieron cuando tú querías, y por qué existe una ventana energética que solo se activa cuando el control comienza a agotarse. No es casual que hayas llegado hoy. Hay algo en tu frecuencia vibratoria que ya está dejando de empujar. Y cuando eso ocurre, el campo cuántico empieza a reorganizarse de una manera que la mente no consigue producir por fuerza. Si sientes que llegó la hora de sostener esta frecuencia, suscríbete ahora al canal, no como un gesto automático, sino como una señal de que aceptas recibir este tipo de verdad de forma constante. Porque lo que viene no es motivación pasajera, es una reorganización interna profunda. Y dentro de un momento vas a entender por qué las próximas horas no hablan de prisa, hablan de apertura. Lo primero que suele confundirte en este umbral no es la falta de señales, sino el tipo de señal que aparece. No llega como una explosión visible, no llega como una certeza mental completa, llega como una agitación extraña, casi imperceptible, como si algo se hubiera movido dentro de ti antes de que tus pensamientos pudieran organizarlo. Y esa es precisamente la fase que la mayoría interpreta mal, porque se espera paz inmediata, cuando en realidad, antes de la apertura, muchas veces lo que emerge es una vibración incómoda, una sensación de roce interno, como si tu energía estuviera cambiando de lugar mientras tu identidad antigua todavía intenta sentarse en la silla de siempre. Ese pequeño desajuste no significa que estés peor, significa que el campo empezó a moverse. Los investigadores que estudian la neuroplasticidad
como el Dr. Joe Dispenza documentan exactamente esto. El sistema nervioso necesita un periodo de inestabilidad antes de instalar un nuevo patrón de respuesta. No porque algo esté mal, sino porque algo más grande está siendo procesado. Piénsalo así. Cuando una casa está siendo renovada por dentro, desde fuera puede parecer que nada ocurre. Pero en el interior, las paredes que no servían están siendo derribadas para que entre más luz. La agitación que sientes no es desorden, es construcción. Tal vez lo notes en detalles mínimos, en la forma en que ciertas conversaciones ya no encajan, en la extraña fatiga que aparece justo cuando intentas volver a los patrones que antes te calmaban, en la dificultad para entusiasmarte con lo que hace unas semanas parecía importante, o incluso en esa sensación de estar esperando algo sin saber exactamente qué, como si tu sistema reconociera una proximidad que tu mente todavía no puede nombrar. Eso no es inestabilidad sin sentido. Es una transición energética real. Tu biología participa de este proceso de manera completa. Tu respiración, tu pecho, la forma en que tu abdomen se contrae cuando piensas en dinero. Todo eso compone una firma interna, una emisión silenciosa que le dice a la vida si estás disponible de verdad o solo preparado para desear desde lejos. Hay memorias sutiles activándose ahora, no para herirte otra vez, sino para salir de la sombra, porque la agitación invisible no viene a destruir tu paz. Viene a mostrarte que la paz superficial ya no alcanza. Algo más verdadero está intentando nacer, y por eso lo conocido empieza a temblar. Si sientes que tu cuerpo reconoce esta fase, escribe en los comentarios: estoy entrando en mi nueva frecuencia. No como una frase vacía, sino como una marca de que dejas de luchar contra el movimiento que ya comenzó. Porque es justo después de esta agitación donde aparece la parte que casi todos confunden, el momento en que la mente intenta recuperar el control y transforma la protección en resistencia. Después de esa agitación casi secreta, llega la fase que más confunde a quien ya recorrió caminos de despertar espiritual. Desde fuera parece que nada grave está ocurriendo, pero por dentro se activa una fuerza silenciosa que intenta volver todo a lo conocido. No porque seas débil, no porque hayas fallado, sino porque la mente aprendió hace mucho tiempo que controlar era una forma de sobrevivir. Por eso la resistencia sutil no grita, no se presenta como sabotaje evidente. Se viste de prudencia, de análisis excesivo, de necesidad de entenderlo todo antes de permitir que algo cambie de verdad. Y es exactamente ahí donde muchas manifestaciones se congelan, no por ausencia de poder, sino por exceso de vigilancia interior. Piénsalo como una armadura. Esa armadura fue construida con cuidado, pieza por pieza. En cada momento en que recibir algo bueno fue seguido por una pérdida. En cada vez que confiar fue sinónimo de traición. En cada instante en que tu sistema aprendió que abrirse era peligroso. La armadura funcionó. Te protegió. Y por eso la mente se aferra a ella. Pero una armadura puede parecer fortaleza hasta que se vuelve demasiado pesada para sostener el futuro que quiere entrar. Tal vez lo reconozcas en esa necesidad de revisar una y otra vez si estás haciendo lo correcto. En la urgencia por encontrar la técnica perfecta de manifestación. En el impulso de corregir tu vibración cada vez que aparece una emoción incómoda. Como si sentir una contracción en el pecho significara que ya perdiste la alineación. Sin embargo, lo que casi nadie te dice es que la verdadera apertura no siempre se parece a una calma impecable. A veces se parece más a un sistema nervioso, aprendiendo a no huir cuando el bien se acerca. Neville Goddard lo expresó con una precisión que pocas personas entienden realmente. El estado del ser precede siempre al resultado. No es lo que haces, es lo que eres capaz de sostener sin colapsar. Y Eckhart Tolle señala algo aún más preciso. La mayoría no sufre por lo que tiene, sufre por la tensión entre lo que quiere y lo que siente que merece recibir. Y aquí aparece la paradoja que cambia todo. Lo que un día te protegió,
ahora puede estar retrasando tu riqueza. Controlarte evitó dolores, decepciones, pérdidas. Durante mucho tiempo esa estrategia tuvo sentido, pero lo que protege en una etapa puede aprisionar en otra. Cuando el campo cuántico empieza a pedir expansión, el viejo reflejo de controlar cada detalle ya no preserva tu paz, la comprime. Observa incluso ahora lo que pasa en tu cuerpo. Al escuchar esto, tal vez el abdomen endureció apenas, tal vez hubo una respiración incompleta, o un pensamiento rápido quiso negar la verdad antes de sentirla por completo. Eso también es resistencia, y no necesita ser combatida, necesita ser vista, porque la mente deja de apretar cuando percibe que ya no está siendo llevada al peligro, sino a una forma más profunda de seguridad. Una seguridad que no nace del control, sino de la coherencia entre quién eres y aquello que dices querer. Es justo después de esa resistencia silenciosa, cuando ya no puedes sostener el control con la misma fuerza, que algo comienza a desmoronarse por dentro. Pero no de la forma dramática que la mente esperaba, sino como un apagado lento, como si ciertas referencias internas dejaran de responder. Lo que antes te motivaba ya no genera el mismo impulso. Lo que antes te preocupaba pierde intensidad. Y al mismo tiempo no aparece nada nuevo con claridad, creando esa sensación extraña de estar en un espacio intermedio, donde no eres quien eras, pero todavía no sientes con certeza quién estás siendo. Ese es el vacío. Y es aquí donde casi todos interpretan mal el proceso. Desde fuera parece estancamiento, parece desconexión, parece que algo falló en el proceso de manifestación, pero en realidad este vacío no es ausencia, es depuración. Es el momento en que el sistema deja de repetir automáticamente las señales antiguas. Y al hacer eso, entra en silencio, no porque la vida se haya detenido, sino porque está reorganizando algo más profundo que el resultado visible. Los estudios sobre coherencia cardíaca, documentados por investigadores del HeartMath Institute, muestran algo muy preciso. Cuando el corazón entra en estados de baja coherencia, el cerebro también reduce su capacidad de procesar oportunidades. No las rechaza, literalmente no las registra con claridad. Es como intentar escuchar una señal de radio fina con demasiado ruido de fondo. El vacío es el momento en que el ruido empieza a reducirse. Tal vez lo sientas como cansancio sin motivo claro, como necesidad de aislarte un poco más, como si tu energía ya no tolerara ciertos ambientes, ciertas conversaciones, ciertas dinámicas que antes parecían normales y de pronto se sienten pesadas e incompatibles. Piénsalo como las ondas cerebrales teta. Cuando el cerebro desciende a frecuencias teta, entre 4 y 8 ciclos por segundo, accede a capas del inconsciente donde se almacenan los programas más profundos. Las creencias sobre el merecimiento, las memorias sobre el peligro de recibir, las ecuaciones antiguas que conectan abundancia con culpa, con exposición, con pérdida de algo que amas. Y esas frecuencias no se alcanzan con esfuerzo mental, se alcanzan con soltura, con quietud, con el tipo de pausa que estás experimentando en este momento. Este es el punto donde muchos regresan al patrón antiguo. Buscan distraerse, llenar el silencio, volver a forzar resultados para no sentir esa pausa. Y es exactamente ahí donde el proceso se interrumpe. Porque el vacío no es el problema, es la puerta. Observa este instante. Si hay un pequeño silencio entre un pensamiento y otro, si el cuerpo parece un poco más quieto, eso no es vacío en el sentido de pérdida. Es vacío en el sentido de espacio disponible. Y es dentro de ese espacio donde algo nuevo puede finalmente entrar. No por esfuerzo, sino por ausencia de interferencia. Y es dentro de ese vacío, cuando ya no hay fuerza para seguir sosteniendo el mismo patrón, que algo comienza a soltarse de verdad. Pero no como una decisión consciente, no como una técnica que aplicas, sino como un cansancio profundo del control, como si el cuerpo finalmente dejara de intentar sostener una estructura que ya no tiene sentido mantener. Y ahí es donde aparece la rendición, no como debilidad,
sino como inteligencia biológica. Soltar no es abandonar el deseo, es dejar de interferir en la forma en que llega. Y cuando esa interferencia disminuye, el cuerpo entra en un tipo de coherencia que antes era imposible, porque ya no está dividido entre querer y resistir al mismo tiempo. La física cuántica ofrece una imagen muy precisa para esto. Cuando un sistema es observado con ansiedad, con la presión de que el resultado sea de una forma específica, colapsa en el estado que corresponde a la expectativa más profunda del observador, no a su deseo consciente, a su expectativa más arraigada. Y la expectativa más arraigada no es lo que piensas que quieres, es lo que tu cuerpo lleva años preparándose para recibir o para rechazar. Por eso la rendición no es pasividad, es alineación sin fricción. Tal vez lo notes ahora mismo en algo muy simple, en una respiración que se hace más profunda sin esfuerzo, en los hombros que bajan un poco más de lo habitual, en una sensación de descanso que aparece incluso sin haber cambiado nada externo, como si por un instante ya no tuvieras que resolver tu vida completa. Y aquí es donde ocurre algo que la mente no consigue fabricar. El sistema nervioso empieza a salir del estado de alerta constante. La señal interna deja de ser tengo que conseguir y empieza a transformarse en estoy disponible. Y esa diferencia, aunque invisible para muchos, cambia completamente la forma en que la realidad responde. Porque la vida no responde solo a lo que deseas. Responde a lo que eres capaz de sostener sin contraerte. Es en este punto donde algo se reorganiza sin que tengas que dirigirlo. Donde la energía deja de girar en círculo y empieza a fluir. Donde incluso pequeñas sincronicidades pueden empezar a aparecer. No como milagros aislados, sino como señales de que el campo cuántico está respondiendo a una nueva coherencia. Si este proceso está resonando en algo real dentro de ti, comparte este video con alguien que también esté atravesando esta fase. Porque hay personas que todavía están llamando fracaso a la etapa más sagrada de su transformación. Cuando la rendición deja de ser una idea y se convierte en una experiencia real del cuerpo, comienza una fase mucho más silenciosa, más fina, casi imperceptible para la mente apurada, pero profundamente decisiva para todo lo que viene después. Porque es aquí donde tu sistema empieza a reaprender cómo habitar la realidad sin emitir la antigua señal de carencia. Esta es la recalibración. Lo que se reorganiza aquí no es solo tu pensamiento. Se reorganiza la relación entre tu cuerpo, tu emoción y tu expectativa. Se reorganiza la forma en que tu pecho responde cuando imaginas abundancia. Se reorganiza la microtensión del abdomen cuando la vida empieza a abrir posibilidades reales. Durante mucho tiempo, tu campo aprendió a desear una cosa y a contraerse frente a ella al mismo tiempo. Y esa contradicción emitía una firma fragmentada, una señal interna donde el deseo decía sí, pero la memoria antigua seguía diciendo, todavía no es seguro. Y mientras esa contradicción existía, la riqueza podía ser imaginada, pero no plenamente sostenida. Tu sistema nervioso, que antes asociaba expansión con sobrecarga, empieza a distinguir entre peligro y amplitud. No se trata de volverte otra persona por fuerza de voluntad. Se trata de permitir que el cuerpo deje de obedecer automáticamente a una historia antigua. Eso es neuroplasticidad vivida en silencio. Los estudios del Dr. Joe Dispenza sobre meditación y neuroplasticidad muestran algo que cambia la comprensión de la ley de atracción por completo. No es suficiente visualizar el resultado deseado. El cuerpo debe sentir emocionalmente que ese resultado ya existe. Y para que eso sea posible, el sistema nervioso necesita salir del estado de supervivencia. Porque en estado de supervivencia, el cerebro solo puede repetir, no puede crear. La mayoría practica la manifestación desde la carencia, desde la urgencia, desde el miedo disfrazado de esperanza. El corazón empieza a entrar en una coherencia cardíaca más limpia. La mente reduce el ruido de fondo y la energía que antes se dispersaba en vigilancia constante comienza a concentrarse en presencia. Tal vez notes esto en detalles muy simples.
como una necesidad menor de comprobar si algo va a suceder, como una extraña serenidad al pensar en dinero, como un impulso más suave y menos desesperado, o como esa sensación de que algo ya se acomodó por dentro, aunque la realidad externa todavía no haya mostrado toda la evidencia. Eso no es ilusión, es ajuste fino, es la frecuencia vibratoria, aprendiendo a sostener el estado antes de recibir el resultado. Observa tu cuerpo ahora. Quizá haya más espacio detrás de la respiración. Quizá la frente esté menos tensa. Quizá exista una quietud nueva entre una expectativa y otra. Si eso está ocurriendo, no lo minimices. Es el campo cambiando de idioma. Es tu energía dejando de pedir prueba para empezar a volverse prueba. Y es aquí, justo después de que algo en ti dejó de apretar, que se abre lo que casi nadie percibe cuando ocurre. Porque no llega como un anuncio, no llega como una señal obvia, sino como una disponibilidad silenciosa en tu campo. Una especie de espacio limpio donde la realidad finalmente encuentra menos resistencia para organizarse a tu favor. Esta es la apertura. No es que algo va a ocurrir de forma mágica mientras esperas. Es más preciso que eso. Es que tu firma interna alcanzó un punto donde ya no emite la contradicción que antes dispersaba el resultado. Y cuando esa contradicción disminuye, el campo responde más rápido. No porque el universo acelere, sino porque tú dejaste de retrasarlo. Ese es el detalle que cambia todo. Durante mucho tiempo, pensaste que estabas esperando a que algo llegara. Pero en realidad, algo estaba esperando a que tú dejaras de bloquear el espacio donde podía entrar. Tal vez ahora mismo sientas algo difícil de explicar, como una leve anticipación sin ansiedad, como si algo estuviera cerca pero sin esa urgencia antigua, o incluso una calma extraña que no depende de ninguna prueba externa. Eso es señal, no en el sentido místico superficial, sino en el sentido biológico y energético real, porque tu sistema está empezando a sostener una coherencia cardíaca, donde recibir no activa de inmediato la respuesta de defensa, y eso permite que oportunidades, ideas, encuentros y movimientos concretos encuentren un lugar donde pueden ser percibidos sin distorsión. Es aquí donde muchos pierden el momento, porque la mente intenta volver a controlar justo cuando la apertura está activa. Intenta forzar resultados, confirmar certezas, buscar la prueba de que esto es real. Y ese movimiento sutil vuelve a cerrar lo que se estaba abriendo, como cuando intentas atrapar agua apretando el puño. Por eso esta fase no pide acción intensa, pide presencia, pide que no interfieras, pide que permitas que lo que ya se reorganizó dentro de ti tenga espacio suficiente para reflejarse en el exterior. Observa tu cuerpo ahora. Si hay una sensación de espacio en el pecho, si la respiración fluye con menos interrupciones, si hay una quietud que no existía cuando empezaste a escuchar estas palabras, eso no es casual, es la apertura en curso. Cuando esa apertura deja de ser apenas una posibilidad y comienza a estabilizarse dentro de ti, aparece una comprensión que transforma por completo la forma en que mirabas la riqueza. Porque en este punto, ya no se siente como algo que debe ser perseguido, merecido a la fuerza, arrancado del mundo con esfuerzo mental sostenido durante meses, sino como una consecuencia silenciosa de un estado que por fin dejó de dividirse. La manifestación real no nace del deseo aislado, nace de la coherencia sostenida. Nace cuando aquello que piensas, aquello que sientes y aquello que tu cuerpo permite dejan de enviarse mensajes opuestos. Por eso, cuando la riqueza empieza a aproximarse de verdad, muchas veces no llega con el ruido dramático que el ego esperaba. Llega con naturalidad, a través de una llamada que antes no habría ocurrido, de una idea que cae con una claridad nueva, de una conversación que reorganiza caminos en 15 minutos, de una decisión que esta vez no nace del miedo, sino de una certeza que viene de adentro. Y justo por eso tanta gente no la reconoce al principio, porque esperaba un milagro espectacular, mientras la vida respondía con precisión silenciosa.
La abundancia rara vez grita cuando entra. Se instala. Percibe que ya no será confundida con amenaza, con culpa, con pérdida de libertad, y solo entonces puede quedarse de manera permanente. Tal vez una parte de ti siempre pensó que manifestar riqueza era atraer algo externo hacia tu vida, pero ahora puedes empezar a sentir que, antes de cualquier efecto visible, manifestar fue convertirte en un lugar donde lo visible puede aterrizar sin colapsar tu sistema. Eso cambia todo, porque quita del proceso la ansiedad del cuándo va a pasar y la reemplaza por una percepción mucho más madura. Algo ya está pasando. Incluso antes de tomar forma completa, observa si tu cuerpo reconoce esto ahora. Quizá haya una sensación de asentamiento en el pecho. Quizá la mente esté menos interesada en discutir y más disponible para simplemente sentir. Quizá exista una serenidad extraña. La serenidad de quien empieza a comprender que no estaba siendo olvidado. Apenas estaba siendo preparado para sostener sin destruir lo que iba a llegar. Y si esta verdad tocó algo real en ti, comparte este mensaje con alguien que también necesite recordar que la espera no siempre es ausencia. A veces es calibración profunda. Hay personas que todavía están llamando fracaso a la fase más sagrada de su transformación. Y ahora, después de atravesar la agitación, la resistencia, el vacío, la rendición, la recalibración y esta apertura, lo más importante no es volver corriendo a interpretar cada detalle de tu realidad exterior, sino permitir que todo lo que se movió encuentre un lugar estable dentro de ti. Porque hay momentos en los que la transformación no necesita más estímulo, necesita asentarse, necesita bajar desde la mente hacia el pecho, desde el pecho hacia el abdomen, desde el abdomen hacia la forma en que caminas, respondes y permaneces quieto cuando antes habrías reaccionado. Esta es la integración. Y aunque parezca menos intensa que las fases anteriores, aquí es donde el cambio deja de ser una experiencia pasajera y comienza a volverse identidad. Tal vez por eso sientes algo distinto ahora. No necesariamente euforia, no necesariamente certeza absoluta, sino una quietud más limpia, una sensación de que algo ya no encaja con la versión antigua de ti, como si ciertas urgencias ya no consiguieran dominar tu campo con la misma facilidad de antes. Durante mucho tiempo, confundiste intensidad con verdad, movimiento con progreso, esfuerzo con merecimiento. Y sin embargo, lo que empieza a revelarse en esta fase es que la vida responde con más precisión cuando no la empujas desde la fractura, sino cuando la sostienes desde una presencia más completa. Observa incluso ahora la calidad de tu respiración. No la fuerces, no la mejores, solo observa. Quizá hay más espacio entre una inhalación y otra. Quizá el pecho ya no está defendiendo tanto. Quizá la mandíbula está más suave, la frente menos apretada, los hombros menos armados para una batalla que por fin empieza a perder sentido. Y cuando el cuerpo suelta esa antigua postura de combate, la identidad también empieza a cambiar, porque ya no necesitas ser la persona que sobrevive a todo. Puedes comenzar a convertirte en la persona que recibe sin culpa, que sostiene sin miedo, que permite sin desconfiar de inmediato de la luz que entra. Tu riqueza no empieza el día en que el resultado aparece. Empieza el día en que tu sistema deja de reaccionar como si recibir fuera peligroso. Empieza cuando el bien deja de ser sospechoso. Empieza cuando el silencio no parece abandono, sino maduración profunda. Si algo dentro de ti reconoce esta verdad, guárdala no como una idea bonita, sino como una nueva referencia interna. Porque a partir de ahora, será desde este estado que muchas cosas empezarán a reorganizarse. No necesitas correr detrás de una prueba inmediata. Lo que fue tocado aquí ya comenzó a cambiar tu campo. Y si permaneces sin volver a cerrar el pecho, sin volver a endurecer la espera, las próximas horas pueden mostrarte algo importante, no en forma de espectáculo, sino en forma de confirmación serena, de movimiento preciso, de respuesta natural. Porque cuando la coherencia se instala de verdad, la realidad deja de parecer lejana y comienza a reconocer tu nombre en silencio.
Y si llegaste hasta aquí, no fue solo para escuchar palabras que te calmaran por un instante. Fue para permitir que una verdad más antigua que tu miedo encontrara nuevamente un lugar dentro de ti. Porque hay mensajes que informan y hay mensajes que reorganizan. Y lo que ocurrió aquí pertenece a ese segundo tipo, aunque tal vez solo lo notes plenamente cuando este audio termine y permanezca una sensación distinta en tu cuerpo. Una pequeña estabilidad nueva, una forma más suave de respirar, una reducción casi imperceptible de esa urgencia que durante tanto tiempo intentó convencerte de que todo estaba tarde. No estaba tarde, nunca estuvo tarde. Solo había una parte de ti que todavía estaba aprendiendo a volverse compatible con lo que pedía. Quizá ahora entiendas de otro modo aquello que antes llamabas demora, bloqueo o silencio del universo. Quizá empieces a ver que muchas pausas no fueron castigo, sino preparación precisa. Porque la riqueza que realmente transforma no entra en una estructura que sigue creyendo que recibir es peligroso. Primero ablanda, luego recalibra, luego abre y solo después encuentra un lugar donde puede quedarse sin ser rechazada por reflejos que ya no pertenecen a quien estás siendo. Y eso significa que parte de la respuesta que tanto buscabas no estaba afuera. Estaba en la suavización profunda de tu sistema, en la rendición de una vigilancia vieja, en el instante exacto en que dejaste de luchar con el flujo y comenzaste a permitirlo. Observa una vez más tu cuerpo, no para analizarlo, sino para reconocerlo. Tal vez el pecho esté más amplio, tal vez la frente más quieta, tal vez exista una leve sensación de retorno, como si hubieras salido de un lugar interno cargado, llevando menos peso del que trajiste. Eso importa más de lo que imaginas, porque la verdadera manifestación siempre deja primero una evidencia somática, un cambio de atmósfera interior, una nueva relación con la espera, con el merecimiento, con la idea misma de abundancia. Y cuando esa atmósfera cambia, la realidad empieza a responder sin tanto ruido, sin tanta fricción, sin que tengas que perseguir cada prueba con ansiedad. A partir de aquí, no intentes forzar una señal. Permite que lo que fue tocado siga descendiendo en silencio, como agua encontrando su propio nivel, como luz entrando en una habitación que no necesita ser convencida para abrirse. Si esta travesía sostuvo algo real dentro de ti, activa la notificación del canal, porque los videos que siguen van a llevarte más profundo en cada etapa de este proceso, no como información adicional, sino como acompañamiento continuo de algo que ya está en marcha dentro de ti. Lo que viene después no necesita dramatismo, necesita espacio, necesita continuidad, necesita que no vuelvas a cerrarte justo cuando tu campo comenzó a reconocerse apto para recibir. Y en ese reconocimiento silencioso, donde ya no persigues con desesperación, donde ya no te endureces frente a la espera, donde ya no interpretas cada pausa como rechazo, la riqueza deja de ser una posibilidad lejana y empieza a convertirse en una consecuencia natural de quien ahora eres capaz de sostener.